Milei y la hispanidad. Javier Milei, figura polémica, que por un lado causa recelos y por otro grandes esperanzas. ¿Qué opina de él la hispanidad? Hoy analizaremos a dicho personaje y veremos si se contrapone a la hispanidad. O si por el contrario, podría ser un aliado estratégico para la misma. Para los que tal vez sean nuevos sobre qué es hispanidad, podríamos resumirla en el movimiento que desea la formación de un gran bloque hispanoamericano, para así aspirar a ser una gran potencia, y no depender tanto de los vaivenes y juegos geopolíticos de las potencias externas sobre nuestros países. Los puntos a analizar serán los siguientes, que podrían ser más. 1. Política. 2. Economía. 3. Geopolítica. 4. Religión. 5. Conclusión. 1. Política. Como bien sabemos, Milei, desde hace años, tiene una radical política anti-izquierda. Tiene aversión a todo lo que sea izquierdismo no solo político, sino también económico. E incluso parece detestar las posturas de centro, por considerarlas tibias. Él se autoconsidera libertario. Este punto lo tocaremos un poco más en el apartado economía. Aunque aquí vale mencionar algo interesante. ¿Se podría decir que Milei se sitúa en la extrema derecha? Sí y no. Veamos. Tradicionalmente en la política se le llamaba derecha a aquellos que defendían las jerarquías y la tradición. Mientras que los igualitaristas y revolucionarios culturales eran considerados de izquierda. Sin embargo, Milei, al ser libertario economicista, se sitúa a la derecha pero enfocándose más en el tema económico, no tanto en la tradición y cultura. Ya que un libertario desea, según sus propias palabras, la mayor libertad, y eso no solo incluye la economía, sino también eventualmente ir contra los valores tradicionales. Es decir, un libertario radical, ortodoxo, no es conservador. Por eso algunos seguidores de las ideas libertarias en la economía se separan un poco de ello, y dicen ser libertarios en lo económico pero conservadores en lo social. Alucinante. Es por ello que Milei ha buscado alianzas con las derechas de otros países. Tal vez el caso más resaltante sea su acercamiento a Vox de España. Aunque no compartan al 100% sus posturas económicas. Pero también se ha inclinado decididamente, en la política global, hacia los países que defienden la libertad económica. Aunque no siempre hayan sido así, ni siempre hayan defendido ello. Entonces, respondiendo a la pregunta. ¿Se podría decir que Milei se sitúa en la extrema derecha? Sí, pero solo desde el punto de vista económico. 2. Economía. El tema que Milei más domina, donde tiene más conocimiento. Con el que ganó las elecciones. Sin embargo, no deja de tener sesgo. Veamos. El libertarismo o libertarianismo económico promueve claramente dos cosas. Que de preferencia todo sea privado, mientras más mejor. Y que, por ende, el Estado se reduzca a un tamaño mínimo. Incluso hay unos libertarios aún más radicales que desean la desaparición del Estado, que todo sea enteramente privado. Estos son los llamados ANCAPs, abreviatura de anarcocapitalistas. Algunos llegan a proponer cosas como privatizar todo el sistema educativo, el sistema de salud, e incluso las carreteras y ejércitos. Esto ya suena utópico, y de hecho lo es. Por eso es que la mayoría de libertarios no son anarcocapitalistas, sino minarquistas. Es decir, aceptan que siempre debe existir una autoridad superior, que sería el Estado, pero un Estado reducido lo máximo posible en su tamaño, que solo vele por los derechos ultra básicos de las personas, que son derecho a la vida, a la nacionalidad y a la propiedad. No incluyendo el derecho a la educación ni a la salud, ya que para la ortodoxia libertaria estos dos últimos no son derechos sino servicios. Esto lo defienden en base a la idea de que el Estado no produce riqueza, sino que solo la distribuye. Que el funcionario estatal casi solo consume, no desempeña un trabajo realmente productivo. Eso sin mencionar que el trabajo dentro del Estado puede ser más holgado, requiriendo menos esfuerzo. Es por eso que la reducción del número de funcionarios sería lo ideal. En cambio, los privados sí generan riqueza, bienes y servicios, para la sociedad, y siempre se ven impulsados a realizar trabajos realmente productivos, a generar valor para los demás, ya que si no lo hacen el mercado simplemente no los seguiría premiando con dinero a cambio de lo que ofrecen. Esta idea, si bien es interesante y en gran parte tiene razón, olvida algunas cosas. Por ejemplo, que dentro del ámbito privado también existen las ganancias a modo de pura especulación financiera, que no produce nada. Todo esto en el ámbito más ideológico. Pero ahora vayamos a la aplicación en el mundo real.
Si bien las medidas libertarias pueden ser muy interesantes para reducir el gasto público y generar mayor eficiencia al interior de un país, no son tan beneficiosas si se aplican totalmente hacia el comercio exterior. Quiero decir, si un país aspira a industrializarse, que es la base para desarrollarse, debería proteger su industria local, al menos un poco. No abrir totalmente sus mercados al exterior. Recordemos que las potencias industriales de hoy, en sus inicios protegieron su industria local del comercio exterior, fue por ello que justamente pudieron desarrollarse. Destacando entre ellas Inglaterra y Estados Unidos. Sí, ambas. Una vez alcanzada su industrialización y desarrollo, es que empezaron a predicarle a los demás países que lo mejor era un libre comercio internacional. Por supuesto, esto les decían a los demás que aún no se industrializaban. De esta forma neutralizaban a sus potenciales competidores a futuro, a la vez que se aseguraban fuentes de materias primas y mercados para sus productos manufacturados, industrializados. Es decir, el discurso libertario de abrir totalmente el mercado hacia el exterior sería la prédica en este caso anglosajona con la que pretenden seguir neutralizando, abortando, una posible industrialización hispanoamericana. Y ahora no solo lo hacen las potencias occidentales, sino que también China, que logró industrializarse con un agresivo proyecto nacional, no abriendo totalmente sus mercados al mundo. De hecho, al tiempo cuando le abrieron los mercados a la fuerza, hoy los chinos lo llaman, el siglo de la humillación. El mismo Donald Trump, con su lema, "Hagamos América grande de nuevo", defiende el proteccionismo para Estados Unidos, en este caso para protegerse del agresivo avance económico de China. Sin embargo, Milley no critica a Trump. Esta aparente falta de coherencia se entiende porque Trump es de derecha y es un aliado para él. Normal. Pero hay dos cosas fuertes, dos cosas que Milley omite, y esas sí que no se entienden. Además por ser estrictamente económicas. ¿Cuáles son? La omisión, la falta total de crítica, de Milley hacia la Fed, la Reserva Federal, o sea al Banco Central de Reserva de Estados Unidos. Y también hacia el sistema de reserva fraccionaria de la banca. La Fed, creada en 1913, con un gran empujón desde Bretton Woods, y teniendo aún mayor libertad desde 1971, cuando Nixon abolió el patrón oro del dólar, ha venido imprimiendo gran cantidad de dólares, es decir, emitiendo mucha moneda. Y en los últimos 10 años, demasiada. Eso explica la acelerada pérdida de poder adquisitivo del dólar en el tiempo. Es decir, inflación. Sí, amigos. El dólar también tiene inflación y pérdida de valor. Esto ya es notado con preocupación por varios estudiosos de Estados Unidos, que nadie puede tildar de izquierdistas. Muchos de ellos empresarios. Por ejemplo Robert Kiyosaki, sí, el autor de Padre Rico Padre Pobre, que por cierto es amigo de Trump. En su libro, Incrementa tu IQ financiero, Kiyosaki menciona algo interesante. Específicamente en la página 39, dice: Antes que nada, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos no es una entidad gubernamental. Ese es un mito. Tampoco es una entidad de Estados Unidos. Es un banco que pertenece a algunas de las personas más ricas del planeta. Cuando el Banco de la Reserva Federal se creó, la gente más rica del mundo tomó el control del sistema monetario del país con mayor poderío económico. Y entonces cambiaron las leyes del dinero. Actualmente escucho a mis compatriotas exigir que el gobierno proteja los empleos y los intereses estadounidenses. Ocasionalmente también escucho: adquiere productos estadounidenses, apoya a los negocios de este país. Bien, pues es un poco tarde para eso. Son simplemente gritos débiles de gente desesperada. En 1913 los más ricos del planeta tomaron el control de la Reserva Económica Mundial al hacerse cargo de la economía más fuerte del mundo, la de Estados Unidos. Cambiaron las reglas y no se lo comunicaron a nadie. Alucinante. Pero volviendo a Milley, lo preocupante en este caso es que pasó de la maquinita argentina, que si bien era la peor, a la maquinita gringa, que si bien es mejor también tiene regular actividad de impresión, de emisión. Dolarizar es buena solución a corto plazo, para salir de la crisis crónica, pero a largo plazo no sería lo ideal. Otra cosa es la omisión acerca del sistema de reserva fraccionaria de la banca. Un sistema utilizado por algunos grandes bancos, y que también genera inflación. Algunos estudiosos afirman que genera incluso más inflación que la emisión de los bancos centrales. Estos dos temas, la Fed y la reserva fraccionaria, casi nunca o nunca son tocados por Milley. Otros libertarios sí los mencionan y los critican. Para no ir muy lejos, por ejemplo, sí los menciona el chileno Axel Kaiser.
Por lo que resulta medio raro que Milei no lo haga. ¿Por qué no lo hace? Aquí ya entraríamos al siguiente tema. 3. Geopolítica. Un libertario, como hemos visto, en el fondo desearía la abolición del Estado. Años atrás Milei dijo ser anarcocapitalista, aunque dijo serlo en lo dinámico. La pregunta que surge es, ¿qué tan nacionalista podría ser un libertario? Si recordamos que el discurso libertario de abrir totalmente los mercados al exterior, sería en realidad una versión de la prédica geopolítica anglosajona y china para nuestros países, esto quiere decir, que Milei es funcional a los intereses extranjeros, en desmedro de los intereses argentinos. En la práctica a largo plazo sí. Si recordamos también las críticas que hacía también al Imperio Español, todo parece indicar que sí. El Imperio Español no era perfecto, pero luego idealizar y admirar en demasía un modelo anglo ya indica una tendencia. En resumen, todo parece indicar que Milei pondría su ideología por encima incluso de la historia y de los intereses a largo plazo de la Argentina. No me refiero solamente a salir de la crisis, sino a aspirar a industrializarse, desarrollarse. Sería ideal, por ejemplo, buscar un acercamiento con Chile para tener mayor cooperación y visión geopolítica, tal vez hacia la Antártida. Pero, en cambio, se enfoca más en las diferencias ideológicas. Otro punto algo preocupante es su apoyo tan abierto hacia Israel. Si bien, intrínsecamente no tiene nada de malo, lo negativo ya vendría al ganarse problemas internacionales al declararlo tan abiertamente. Lo ideal sería mantener una discreta neutralidad. A no ser que haya grandes amistades para un apoyo tan decidido. Da que pensar. 4. Religión. Milei ha dicho públicamente más de una vez no ser cristiano, sino más bien profesar el judaísmo. Si bien esto no tiene nada de malo por sí mismo, ya se vería su influencia en la geopolítica de Milei sobre el Medio Oriente. Que podría traer roces innecesarios con más de un país. Además, es un poco raro, que un país cristiano tenga un presidente que no lo es. ¿Se imaginan a un cristiano siendo presidente en un país musulmán, o en Israel mismo? Imposible. Igual la vicepresidenta Villarruel es católica, así que allí hay un interesante equilibrio. 5. Conclusión. Si bien en los puntos anteriores se han mencionado casi puras críticas, llegó el momento de analizar las posibles ventajas que podría tener la hispanidad en las posturas de Milei. Que aunque no son las mejores, sí pueden ser útiles. Veamos. En lo político Milei al alejarse de la izquierda, ha tenido un interesante acercamiento con Vox. Este Vox es un partido político español, con tendencia hispanista. Si bien no es perfecto, es una interesante opción. Lo mismo podría ocurrir con otros partidos de tendencia hispanista en nuestros países. En lo económico la dolarización es una buena solución a corto plazo, tal vez la mejor, pero no tanto a largo plazo. Es depender mucho de la Fed, un organismo extranjero. Esto no es lo óptimo, pero es mejor que las ocasionales aventuras de los gobiernos de izquierda. En lo geopolítico la preocupación tal vez sea la mayor y más sustentada. La tendencia a un gran apego al mundo angloparlante, y a liberalizar el mercado al exterior, puede que sea una buena señal en la economía a corto plazo, pero no en cuanto a proyecto de potenciar el país a largo plazo. Al menos no su industria, su desarrollo. El apoyo radical a Israel también es algo a observar. Sin embargo, al parecer en la práctica es más frecuente el acercamiento a las derechas hispanas, algo positivo. Igual no podemos dejar de observar su postura geopolítica global. En lo religioso, poco o nada se puede hacer opinar. Es algo ya personal. Siempre que no interfiera con la postura económica y geopolítica, en ese caso sí habría que mencionarlo con dureza. Por ahora no ocurre. En resumen, si bien no hay concordancia total con Milei, la hispanidad sí ve varios puntos que serían positivos e incluso estratégicos para alguna alianza con él. Especialmente en la protección de la vida, la familia y el ser anti-izquierda, que generalmente sataniza a la hispanidad. Le correspondería en este caso a Vox y a otros partidos similares hablarle a Milei sobre las ideas de hispanidad, ojalá no solo actuales sino también históricas, y abra los ojos a esa verdad. En conclusión, la hispanidad ve a Milei más como una figura positiva que negativa. Veremos qué ocurre a futuro. Pero todo hispanista debe estar informado, saber estas cosas. ¿Tú qué opinas? Si tal vez me olvidé de mencionar algo o si discrepas ponlo en los comentarios. Saludos.